Bueno, hermanos, nuevamente para ponernos en contexto, recordemos que es el apóstol Pablo quien escribe esta segunda carta y se lo escribe a Timoteo, quien era su hijo en la fe, quien se encontraba en la iglesia de Éfeso. Pablo se encontraba en una prisión romana, sentenciado a morir por ser seguidor de Cristo y por predicar el evangelio, esas buenas noticias para todos los pecadores. Entonces Pablo, sabiendo su pronta partida, es guiado por el Espíritu Santo a escribir esta carta a Timoteo y por él, por medio de esta carta, también a todos los cristianos, con el propósito de animar a quienes todavía iban a continuar viviendo, y eso significaba que debían continuar luchando para sostener la fe cristiana. Mis hermanos, recuerden el contexto, eran tiempos difíciles para Timoteo, había mucha persecución en ese momento, persecución por fuera. Timoteo tenía que enfrentar a falsos maestros adentro de la iglesia. La presión y la tentación por tirar la toalla era muy fuerte. Pero Pablo estaba seguro que la fe que tenía Timoteo era una fe genuina, una fe no fingida. Por eso es que leíamos ahí que lo anima a que mantenga viva, mantenga encendida ese don de Dios que estaba en él. Aunque las amenazas eran muchas, mis hermanos, Timoteo no debía avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor, ni de Pablo, que estaba preso por ser fiel al evangelio. Pablo también lo exhorta a su hijo en la fe a no evitar los sufrimientos, sino a que más bien sea partícipe de las aflicciones por el evangelio. Y Pablo era ejemplo de esto, hermanos. Él mismo dice que él asimismo estaba padeciendo por el evangelio, pero que no se avergonzaba, porque él tenía la certeza a quién la había creído. Y es por eso que el domingo pasado nosotros aprendimos o recordamos la necesidad que todo creyente tiene de recordar el evangelio, porque al recordar el evangelio recordamos quiénes somos. Debemos tener presente nuestra identidad, esa identidad que Dios nos ha dado por medio del evangelio al presentarnos a Cristo como Salvador. Pablo le recordó a Timoteo estas verdades fundamentales del cristianismo para que sean estas verdades las que lo sostengan. Pero hermanos, estas verdades no solamente deben estar o no solamente deben llegar al intelecto o hasta nuestra mente. Todo creyente que escucha el evangelio, que recuerda el evangelio, que recuerda su identidad, debe hacer que esas verdades se arraiguen, como cantábamos hoy, penetren en lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para que aprendamos a perseverar en la fe y a mantener esas verdades sin mancha. Hermanos, si solamente está en nuestra mente es tan débil que podemos olvidar ante la primera circunstancia adversa que nos encontremos. Pero si las verdades bíblicas vienen a nuestra mente y el Espíritu Santo nos convence de que esto realmente es así, debe impregnar todo nuestro ser. De lo contrario, hermanos, nos vamos a encontrar quejándonos, lamentándonos por muchas circunstancias que nos toque vivir, porque como aprendimos, es necesario padecer por muchas aflicciones al cristiano para entrar a la gloria del Señor. Por eso en esta mañana, sabiendo que que la verdad de Dios no puede permanecer solamente en la mente, sino penetrar en lo más profundo de nuestro ser, he titulado esta exposición Aferrados a la sana doctrina. Aferrados a la sana doctrina. Esa palabra aferrarse significa mantener con fuerza y convicción una idea, una opinión o una posición. ¿Sí? Aferrarse es mantener con fuerza una convicción. Mis hermanos, el aferrarnos
con todas nuestras fuerzas a las verdades bíblicas, nos van a llevar a contemplar en esta mañana 3 puntos. El aferrarnos nos ayudará a seguir cuidadosamente, como primer punto, lo que se nos ha encomendado. Segundo punto, el aferrarse a la sana doctrina nos protegerá de abandonar la sana doctrina. Y tercer punto, el aferrarnos nos guiará a ser buenos ejemplos que llevan la gloria a nuestro Dios. Esos 3 puntos vamos a considerar en estos versículos que leímos. Entonces vamos a ver el primer punto. Seguir. O sea, ¿qué dije? Que todo aquel que tiene una fe verdadera, una fe no fingida, es exhortado a que aferrarse a la sana doctrina. Y eso significa seguir cuidadosamente lo que se nos ha encomendado. Hermanos, debemos prestar atención, debemos ser cuidadosos al oír, porque después se nos va a demandar ser cuidadosos en ejecutar lo que hemos aprendido. Vayamos al versículo 13. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo? Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esa palabra retén puede también traducirse desde el original como sostener en su posición, asirse, que es agarrarse fuertemente, o aferrarse. Esos significados están para retén. Y cuando dice retén la forma, esa palabra forma es una palabra que puede ser traducida, obviamente desde el original no lo voy a decir porque es medio complicado el griego, en algunos casos no se puede pronunciar, pero esa palabra retén puede traducirse también como, la palabra forma puede traducirse como delinear o bosquejar, o un bosquejo, está haciendo referencia a un bosquejo, a un boceto, a un modelo, a un ejemplo, algo que debía ser imitado o copiado, para poder ayudar a los niños y a los jóvenes y a los grandes a entender lo que Pablo está tratando de decir con retén la forma. ¿Cuántos de ustedes conocen el papel carbónico? ¿Conocen, niños? ¿Conocen el papel carbónico? ¿Cuántos lo usaron? ¿Cuántos hicieron algún dibujo por el papel carbónico? Bueno, no hicieron un dibujo. Se hicieron los dibujantes, pero no eran que ustedes lo dibujaron. Agarran, ¿qué es lo que hacen? Una hoja, ponen el carbónico y ponen el dibujo arriba y ustedes trazan las mismas líneas. ¿Para qué? Para que después vean decir, me salió idéntico. Y cuando lo pintamos y todo, yo lo hice, perdón, Señor, porque mentí, porque no conocía al Señor. Me preguntaban, ¿y ese dibujo lo hiciste vos? Sí, pero sin embargo simplemente había copiado con el carbónico, lo pinté y me salía idéntico. ¡Wow! ¡Qué buena mano que tenés! Bueno, Pablo está tratando de indicarle esto a Timoteo, retén la forma, o sea, traza las líneas que ya están establecidas. Retén, toma con fuerza, agarra, aférrate a estas líneas que ya están trazadas. Eso es lo que le está diciendo. Pablo entonces está exhortando a Timoteo a que se aferre a lo que ya está delineado, a lo que ya está marcado o establecido en las sanas palabras. Timoteo no tenía que salirse de la línea. ¿Por qué? Porque Timoteo no se le fue llamado a inventar la iglesia. El Señor Jesús es el diseñador de la iglesia. Él hizo el boceto. Hubiese traído un dibujo de un boceto, pero imagínense un plano, como para nosotros hoy tenerlo más claro. Un plano es algo que ya está trazado, ya está ideado, y lo único que tienen que hacer es seguir esas instrucciones para hacer real esto que era un boceto. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que seguir, tenés que aferrarte a esto que ya Dios ha establecido, que Jesucristo, el que ha diseñado la iglesia, ya ha demarcado todo lo que el creyente debe hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros como
creyentes que se aferran a la verdad de Dios, debemos tener la convicción firme de que no necesitamos nuevos bocetos o nuevos modelos de iglesia. Porque la tentación va a estar. Pero si nosotros estamos aferrados a la verdad, vamos a entender que nosotros no tenemos por qué inventar nuevos métodos o nuevas formas o demarcar nuevas líneas de las cuales su palabra nos enseña que no podemos hacer. Pero en ese tiempo, ¿qué pasaba? La persecución hacía que muchos que decían ser cristianos, por ejemplo, abandonaran la fe. Los falsos maestros proponían nuevas formas para seguir a Cristo. La iglesia estaba adoptando nuevos métodos en esos tiempos, adaptándose a esos medios de persecución. Entonces, para no ser perseguidos, tenían que empezar a cambiar el evangelio. Por eso es que incluso en Primera de Timoteo, ya como leíamos hoy, decía, hay quienes no se van a como que decía en Primera de Timoteo, aquellos que no resisten la sana doctrina, aquellos que están privados de la verdad. Mis hermanos, si bien en ese tiempo había todas esas amenazas, en nuestros días no ha cambiado mucho, aunque haya pasado mucho tiempo de esta carta. Hermanos, Timoteo, así como todo creyente, va a ser tentado a avergonzarse y abandonar la fe cristiana. Y no estoy diciendo que ustedes van a decir, bueno, no sigo más a Cristo. Hasta pueden ser tentados a esto. Pero en la vida cotidiana vamos a ser tentados a negar a nuestro Salvador, al callar, al no compartir nuestra fe, por temor a lo que nos van a decir, por temor a que nos pueden ridiculizar. Entonces vamos a ser tentados a avergonzarnos del Evangelio. Por eso es que Pablo habla acerca de las sanas palabras. Esas sanas palabras se encuentran en las Escrituras y no pueden quedar solamente en la mente del ser humano o del creyente, sino debe ser traspasado al corazón, a la esencia misma de la vida. ¿Para qué? Para que su vida refleje esa sana enseñanza que ha recibido. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las palabras, esas sanas palabras pueden traducirse también como palabras saludables o lo que nosotros conocemos como sana doctrina. Esas sanas palabras hacen referencia a todo el conjunto de verdades que se encuentran en las páginas de la Biblia. Y aunque Pablo dice que de mí oíste, nosotros debemos entender que la Biblia, todo lo que está escrito, aunque lo haya escrito Pablo o aunque lo hayan escrito varios, sabemos y afirmamos que la Biblia es inspiración divina. Dios lo dictó, Dios dio a conocer. La Biblia es inspiración de Dios, fue inspirado por Dios. Por eso es que una iglesia sana debe afirmar que la Biblia es la única, perfecta y suficiente para todo tipo de discusión. En las sanas palabras, mis hermanos, en la Biblia vamos a encontrar lo que es necesario para la salvación y vamos a encontrar lo que necesita aquel que fue salvado. Para Timoteo era fundamental que tenga presente el modelo de las sanas palabras y es también fundamental para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Saben por qué debemos prestar atención? Porque vivimos en un mundo cambiante. Todo el tiempo va cambiando cosas en nuestra actualidad. Estamos en el tiempo de las actualizaciones. ¿Cuántos no reciben en su celular un mensaje que dice tiene que actualizar su celular? La tecnología constantemente nos pide y nos dice que debemos actualizarnos y lamentablemente, hermanos, muchos que dicen ser seguidores de Jesús han caído en esa trampa.
han actualizado la iglesia de Cristo, han trazado nuevas líneas, lo han acomodado a los tiempos que vivimos y al gusto del cliente. Hicieron más modernos sus métodos de evangelismo, sus reuniones pareciera que llama la atención, pero hay solo un llamado de atención a los ojos carnales y no al corazón cristiano. Han modificado sus reuniones congregacionales, hasta las alabanzas son modernas y siguen lo que está de moda. Es triste, hermanos, pero esa es la realidad en la cual nos toca vivir y es por eso que nosotros debemos aferrarnos a estas verdades y no trazar nuevas líneas. La palabra de Dios no puede ser actualizada. Los métodos de evangelismo, los métodos en la iglesia no pueden ser actualizados. Ustedes imagínense las reuniones las reuniones bíblicas, muy poco parecido a lo que nosotros hoy en día podemos ver por televisión o por YouTube. En muchas congregaciones simplemente han empezado a inventar, y yo no digo, y capaz lo hicieron con buenas intenciones, pero Pablo no dice, por más que tengan buenas intenciones, bueno, por ahí si tienen buenas intenciones la pueden cambiar. No, debes trazar, Timoteo, iglesia, deben trazar, deben ir por las líneas que ya el Señor ha estipulado. Incluso algunos, para no ser ofensivos con el evangelio, saben que han tenido el atrevimiento de llamar al pecado error o equivocación. Algunos pueden decir, bueno, pero todos nos equivocamos alguna vez. Mis hermanos, no. Equivocarnos no es lo mismo que pecar contra Dios. La Biblia dice que todos pecamos. Y si piensan que es lo mismo equivocarse que pecar, vayan a sus casas y pongan en el diccionario qué es equivocación y qué es pecado, y se van a dar cuenta que por el afán de ser más gentil o por el afán de querer ser más aceptado por los pecadores, simplemente no es que modificaron la palabra, simplemente cambiaron el significado y han cambiado el evangelio, porque el evangelio llama a los pecadores al arrepentimiento. Han cambiado entonces las sanas palabras. Esas palabras saludables ya no las son. La sana doctrina no puede ser actualizada, hermanos. No podemos nosotros trazar nuevas líneas o salirnos de lo que ya el Señor ha mostrado como boceto, como modelo de iglesia. Vivimos también en tiempos donde cada quien o cada uno tiene su verdad. O no han escuchado, bueno, pero esa será tu verdad, yo tengo mi propia verdad. Todos tienen su verdad, cada uno puede creer a su manera, tener sus formas. Para muchos la doctrina no es importante, porque cada uno puede tener su propia interpretación de la Biblia, como si la Biblia fuera de interpretación privada. Pero todo esto, hermanos, es simplemente la evidencia de que cada uno busca vivir a su manera. Es por eso que debemos prestar atención. Mis hermanos, Dios no les autoriza a creer a su manera, a vivir a su manera, a interpretar la Biblia a su manera. Pablo exhorta a Timoteo y por medio de él a todos nosotros, a la iglesia de Cristo, a retener la forma de las sanas palabras. Hermanos, la Biblia es la que nos enseña todas las verdades absolutas. Y estas verdades que nosotros encontramos en la Biblia no son esas verdades que el mundo maneja, porque el mundo maneja verdades relativas. Las verdades que encontramos en la Biblia se aplican a todo creyente y a todo ser humano. La sana doctrina, mis hermanos, nos enseña cómo debe vivir el hombre o la mujer de Dios. Y como dije una vez, no hay área de nuestras vidas que el Señor lo haya dejado
a nuestro criterio. Como decía el hermano hace un rato, o sea, el Señor no nos salvó, nos rescató, nos llamó, nos dio vida. Ahora que están vivos, vivan a su manera. No, hermanos. Por eso es que debemos comprometernos con la palabra de Dios. Ella nos dará convicciones claras. Ella, la Biblia, nos llevará a conocer mejor a nuestro Dios. Y no solamente a nuestro Dios, sino también a nuestro Salvador. Y cuanto más lo conozcamos, más cercanos estaremos de Él. Y cuanto más cercanos, estaremos más dispuestos a hacer su voluntad. Y así como más cercanos, hermanos, cuanto más cercanos del Señor estemos, más le amaremos. Y cuanto más le amemos, hermanos, más fieles seremos. Dios quiera, hermanos, que en un tiempo se diga de esta iglesia, de los hombres y mujeres, lo que se dijo de Moisés. Cuando cuando fue llamado por Dios y le fue indicado todas las instrucciones, dice la Biblia que él hizo tal cual el Señor le indicó. Que Dios permita que Iglesia Cristiana de la Gracia sea conocida de esta manera. Esta iglesia hace tal cual el Señor ha indicado. Los hermanos y las hermanas viven como el Señor lo ha indicado. ¿Y por qué debemos hacer esto? Para poder llevar la gloria a nuestro Dios. Porque si no seguimos trazando, si no vivimos conforme a lo que el Señor ha trazado, hermanos, debes saber esto. Si no viven conforme a la instrucción de Dios, no estamos llevando gloria a nuestro Dios. No estamos llevando gloria a nuestro Dios. Por eso es que debemos aferrarnos a su verdad. Por eso es que debemos comer su verdad. Por eso es que debemos meditar de día y de noche en su verdad para conocer más de cerca la voluntad de nuestro Dios. Y que no simplemente se vayan todos los domingos escuchando y ya se conformen por haber comido un día, sino que todos los días puedan ustedes comer de la palabra de Dios. Ahora bien, todo lo que dije hasta ahora puede despertar en ustedes, en sus corazones, un amor o un celo por la palabra de Dios, por las verdades bíblicas. Y Dios quiera que sea así. Ruego al Espíritu Santo que ese deseo ponga en ustedes. Pero debemos tener cuidado en convertirnos en justicieros de la palabra de Dios. Mis hermanos, a muchos nos pasó que al despertar a las verdades bíblicas, al conocer la sana doctrina, empezamos a ver a los que no entendían lo mismo que nosotros con ojos un poco perversos. ¿Cómo puede ser que no entiendan? Si está claro. Si está claro es porque el Espíritu Santo te dio el entendimiento, no porque seas más inteligente que el otro. Es el Espíritu Santo quien nos da a entender su palabra. Pero ¿saben qué? Cuando lo entendemos, tendemos a ¿qué? A querer ayudar al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacemos? Aquel que no entiende la sana doctrina, nosotros vamos y le damos a bibliazos. Pero escuchen lo que dice. Es verdad que debemos retener las sanas palabras, pero dice ahí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Este es el balance perfecto. Acá está el equilibrio. Si ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés cómo debían hacer o qué es lo que debían hacer para que la presencia del Señor estuviera en el pueblo, le dijo, tienen que hacer esto, pero también le dijo cómo lo tenían que hacer. Le dio detalles de cómo tenía que ser toda la instrucción de nuestro Dios. Pablo le dice a Timoteo
que retenga o que sostenga la sana doctrina, pero también ahora le dice cómo tiene que hacerlo, y dice en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, uno puede tener celo, uno puede tener una fe grande, pero si no tiene amor, si no va acompañado de amor, de nada le sirve. Porque cuando Dios obra en el corazón del creyente, va a imitar a su Señor, va a imitar a Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, hablando del Señor, dice esto: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahora presten atención. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y verdad. Pero a veces nosotros transmitimos la verdad, pero sin gracia. Esa gracia y verdad en la Dios habla hoy, dice, con abundante en amor y verdad. Abundante amor y verdad. Y más adelante, incluso en el capítulo 2, 25 de segunda de Timoteo, Pablo le va a decir a Timoteo que cuando corrija a aquellos que se oponen a las sanas palabras, lo debía hacer con mansedumbre, con ternura. Así que si ha despertado un enojo con aquellos que no entienden la sana doctrina, mi hermano, tienes que tener cuidado. Y alguno va a decir, pero pastor, es que no puedo aguantar a los falsos. No soporto a los que enseñan otras doctrinas. Son unos mentirosos. Deben ser denunciados. Porque si no, seguirán mintiendo. Hay muchos que los siguen. Y estos están siendo engañados. Por eso es que no sé cómo controlarme. Se ve que el Señor puso mucho celo en mí, por eso es que no puedo controlar este enojo que tengo con aquellos falsos. Si eres uno que piensa así, déjame decirte algunas cosas. No voy a defender a los falsos, pero debes saber esto. Dios pagará a cada uno según lo que ha hecho. Si estos están haciendo tropezar a algunos, la Biblia dice, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeños. Les es mejor atarse una piedra de molino en su cuello y echarse al mar. El Señor ya sabe su recompensa, ya sabe qué van a pagar. Y es verdad también que muchos siguen la mentira de estos hombres. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. ¿Saben por qué siguen las mentiras? Es porque ellos quieren escuchar esas mentiras. Parece fuerte, pero lo vamos a aprender en esta misma carta. Ellos quieren escuchar esas mentiras. Mis hermanos, les gusta escuchar que les endulcen el oído. Están en lugares donde les prometen prosperidad y ellos quieren prosperidad y se van a escuchar prosperidad. Ellos quieren felicidad en esta tierra. Ellos buscan escuchar a aquellos que le den felicidad en esta tierra. Ellos no quieren sufrir por el evangelio. ¿Y dónde se van a ir? Con aquellos que le dicen, nosotros somos hijos de Dios, no podemos sufrir en esta tierra, somos hijos del Rey. Y se irán tras ellos. Y la Biblia no habla de esto. Hasta en el Antiguo Testamento a los falsos profetas le decían, ustedes declaran al pueblo paz, paz, cuando no hay paz. Ellos quieren escucharlo. Ellos les gusta, tienen comezón de oír y se van y tras esas fábulas. Mis hermanos, no vean a estas personas que están ahí cautivadas con las mentiras de estos hombres falsos como víctimas. Ellos quieren estar ahí. ¿Y por qué también digo esto? Porque te aseguro, mi hermano, mi hermana, que las ovejas del Señor
van a seguir la voz del buen pastor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, ellos no oirán la voz de los extraños. Y cuando estas personas están leyendo la Biblia y empiezan a escuchar y empiezan a ver, ellos se van a dar cuenta que esto no es lo que Dios ha enseñado. Entonces ellos tendrán hambre por la palabra de Dios, buscarán lugares donde les den comida saludable, buscarán la voz del buen pastor. ¿O es que acaso no te has visto? ¿O es que acaso el Señor no te ha traído? El Señor va a dar de su alimento sano a sus hijos, a su rebaño. Y nosotros somos ejemplo de eso. Y si no puedes controlar ese supuesto celo, debo decirte que la Biblia no se contradice. Leamos el versículo 14, dice ahí, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, que está diciendo que Timoteo debía guardar seguro ese tesoro del Evangelio, de las sanas palabras, la sana doctrina. Y esa sana doctrina es lo que se nos ha encomendado como iglesia. Pero ahora sí, lo debemos hacer controlados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, no pueden decir que no pueden controlar sus emociones. Deben ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo, decía versículos anteriores, el Señor nos ha dado de su Espíritu y en ese Espíritu nos ha dado poder para defender y ser fieles a la palabra de Dios, pero también que nos dio amor y dominio propio, para que no nos dejemos guiar por las emociones o por nuestras habilidades, sino para que el Señor, nuestro Dios, nos guíe con su poder. Hermanos, sigamos la verdad en amor. Entonces, iglesia, si nos aferramos a la sana doctrina, podremos defenderlo contra todo ataque. Nos mantendremos unidos para no permitir que sea modificado, por más que haya buenas intenciones. Debemos mantenerlo puro. La sana doctrina va a ser saludable si se mantiene puro, pero si la diluimos, deja de ser sana. Debemos asegurarnos de que esa sana enseñanza esté en la predicación de este púlpito. El día que ustedes vean que desde este púlpito, hermanos, se los digo yo personalmente, el día que ustedes vean que desde este púlpito se empiece a predicar una falsa enseñanza, porque la sana enseñanza, mis hermanos, el evangelio verdadero no le da participación al hombre en la salvación. La salvación es pura y exclusivamente de nuestro Dios. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto no de vosotros. La salvación y la vida cristiana depende de nuestro Señor. Y el día que desde este púlpito se predique, hermanos, que el Señor les dé valor para callarnos. Que el Señor les dé valor para exhortarnos. Que cuando ustedes vean que nos estamos desviando un poquito de la sana enseñanza, deben advertirnos, porque un poquito de desviación va a llevar a los oyentes al infierno. Sí, la sana enseñanza importa, porque la sana enseñanza nos da vida y vida eterna. Es por eso que debemos asegurarnos de que desde este púlpito se predique la sana enseñanza, pero también, mis hermanos, debemos luchar para que nuestras vidas sean un reflejo de la sana enseñanza cuando nos vamos de la iglesia. Porque es verdad que nos podemos gozar, Señor, estamos en un lugar de sana enseñanza, nos explican tu palabra, nos muestran tu palabra y estamos conformes porque verdaderamente es lo que dice tu palabra. Pero mis hermanos, cuando salen de esta puerta es nuestro Dios quien espera que vivamos según lo que hemos escuchado. Y es por eso que es importante que nos aferremos a la doctrina y eso nos lleva a nuestro segundo punto.
Porque el aferrarnos a la doctrina, mis hermanos, nos protegerá para no abandonar la sana doctrina. Versículo 15. Ya saben esto, dice Pablo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes. No sabemos mucho de ellos, pero al parecer eran referentes de la iglesia en Asia. Timoteo estaba en Asia, porque Éfeso era la capital de Asia. Pero Pablo está diciendo, o sea, era la capital de esa provincia. Había muchos lugares, varias iglesias. Timoteo estaba en la capital y estos Hermógenes y Figelo eran referentes de otras iglesias. Pero Pablo, al decir me abandonaron todos los que están en Asia, lo está usando para darnos a conocer qué profundo dolor sentía el apóstol. Porque si nosotros entendemos el contexto, mis hermanos, vamos a entender que no es que todos los de Asia lo abandonaron, porque eso incluiría a Timoteo y a la iglesia en Éfeso. Incluso incluiría a las personas que después va a aparecer en el siguiente versículo. Entonces lo que él está expresando es un profundo dolor. O sea que varios cristianos principales como Figelo y Hermógenes posiblemente habían recibido el ruego del apóstol Pablo para ir a Roma. Ese mismo ruego que Pablo le escribió a Timoteo. En el versículo 9 del capítulo 4 dice esto: haz todo lo posible para venir a verme cuanto antes. Esa misma petición posiblemente le haya llegado, porque no sabemos mucho de ellos, posiblemente les haya llegado a ellos, pero ellos ¿qué hicieron? Nadie de esos lugares habían respondido a esa petición. Y al parecer, mis hermanos, por el contexto en el cual nos encontramos, estos se habían avergonzado de Pablo y así también del Señor y de su evangelio, por temor a las consecuencias. Pablo le dijo, no te avergüences del Señor, de dar testimonio. Él mismo dice, yo no me avergüenzo, y después vamos a ver que todo se está tratando de esto. Entonces estos lo habían abandonado, no habían ido al encuentro de Pablo. Imagínense el dolor, el desconsuelo de Pablo, porque cualquiera esperaría que los incrédulos lo rechacen o lo abandonen, pero no aquellos que dicen ser sus hermanos. Hermanos, Pablo se había gastado por darles el evangelio, enseñarles la sana doctrina. Y ahora es cuando los necesitaba, pero estos hombres brillaron por su ausencia. Y es evidente, mis hermanos, que Pablo no solamente sufrió dolores físicos, sino también dolores emocionales. Estos que se habían avergonzado abandonaron a Pablo. Ya no querían identificarse con Pablo, ni con el evangelio que predicaba, ya que ese evangelio lo conducía a la muerte y a la persecución. Estos que no se aferraron a la sana doctrina, muy pronto, hermanos, serían tentados, como Judas, a entregar a Cristo y a su evangelio. Y así como en la iglesia del pasado, será la iglesia en el presente. Mis hermanos, por favor, debemos prestar atención, porque esta gente escuchó la sana enseñanza por medio del apóstol Pablo. Ellos fueron instruidos en el evangelio por el apóstol Pablo. Pero también nos muestra esta realidad, que incluso en nuestros días habrán muchos que escuchen la misma verdad. Habrá muchos o entre nosotros inclusive que estén escuchando la sana doctrina y solo quedará en sus mentes.
Algunos incluso resistirán a la sana doctrina. ¿Saben por qué? Porque no quieren cambiar su estilo de vida. Ya que ellos tienen y dicen tener su propia forma de pensar, les cuesta obviamente darse cuenta que vivir a su manera es vivir fuera de lo que Dios ha marcado para el creyente. Vivir a tu manera, hermano, hermana, es vivir fuera de lo que Dios ha trazado para tu vida. Ruego a Dios, hermanos, que no vivan a su manera, sino que nos aferremos a esta sana enseñanza que está ahí, porque en serio podemos ser tentados como este Frigelo y Hermógenes. Pero no todo es malo. Si atendemos y nos aferramos con todo nuestro ser a la sana doctrina, llegamos a nuestro tercer punto. Si estamos aferrados a la sana doctrina, nos guiará a ser buenos ejemplos. Ejemplos que llevan gloria a Dios. Leamos versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Se dan cuenta? Otra vez aparece la palabra avergonzar. Y yo le doy gloria a Dios, que Dios haya dejado impreso este nombre, el nombre de Onesíforo. La Biblia no nos presenta o no nos dice mucho también de él. No nos los muestra como un gran hombre o como un gran predicador o un gran maestro pastor. Solo nos dice que él fue usado por Dios para consolar o para confortar a Pablo. Hermanos, Onesíforo se dispuso a servir, no para aparecer en la Biblia, eso es claro, lo hizo por amor a su Señor y a su hermano. Onesíforo dice ahí, Onesíforo porque muchas veces me confortó. Como podrán ver, hermanos, un hombre como Pablo de gran valor, un incansable predicador del Evangelio, un hombre de una fe no fingida, una fe sincera, también necesita el aliento de sus hermanos, como cualquiera de nosotros. Hermanos, Pablo, con la llegada de este hermano, podríamos decir que él volvió a respirar. Él estaba afligido y ver llegar a su hermano lo confortó. ¿Y por qué está agradecido Pablo? Porque nosotros no debemos olvidar, hermanos, ese contexto en el cual estaban. Lo que hizo Onesíforo no fue simplemente una visita a la cárcel. Lo que hizo Onesíforo es un ejemplo a seguir, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Eso, mis hermanos, nos indica que estaba identificado con este hombre sentenciado a muerte. Él se estaba haciendo uno con Pablo. No fue una simple visita. Mis hermanos, Onesíforo estaba poniendo su vida en peligro y no lo hizo una sola vez, sino que lo hizo varias veces. Porque ahí dice Pablo, porque muchas veces me confortó. Onesíforo fue para ver a Pablo. Fue a ver y a confortarlo. Y yo, mientras veía con lo que Onesíforo había hecho, me acordaba de que posiblemente Onesíforo haya sido este hombre de Proverbios 17:17. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Onesíforo estaba haciendo esto con él. Este hermano no es que no solamente no se avergonzó, sino que buscó intencional y diligentemente a Pablo. Versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Obviamente no nos dice de cómo fue la manera que este Onesíforo
confortó la vida de Pablo. Pudiera ser llevándole comida, bebida, o posiblemente con la sola presencia que implicaba sacrificio y amor, le dio consuelo, ese consuelo que Pablo necesitaba. Pablo fue confortado y él estaba agradecido a Dios por esto. Y él ruega por la familia o por la casa de Onesíforo. En el versículo 18 dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En aquel día él pueda recibir su recompensa, como todo creyente. Hermanos, después de escudriñar estos versículos debemos ver la importancia de estar atentos a los detalles. Pablo nos muestra los beneficios de abrazar la sana doctrina, pero también nos muestra el peligro de no hacerlo. Hermanos, deben preguntarse, cuando estén en sus casas meditando lo que escucharon en este día, ¿cómo los recordarán en el futuro? ¿Como un Onesíforo o como un Figelo y Hermógenes? Porque estos dos tipos de personas estarán en una iglesia local. Y es por eso, mis hermanos, que los exhorto, los animo a esforzarse. Hermano, hermana, debes responder en obediencia y ser diligente en retener la sana doctrina con tu vida, para que todos juntos, hermanos, como iglesia, guardemos la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos en la gracia. Y mi amigo, mi amiga, puede ser que en esta mañana no hayas puesto todavía tu confianza en Cristo porque conozcas algún Figelo o Hermógenes. No quieres unirte a Cristo porque ser incluso relacionado, que te relacionen con unos falsos, con unos que se avergüenzan del Evangelio, no es algo que estás buscando. Estos hombres, así como a Timoteo, a Pablo, pueden lastimarte y estás pensando, mejor me quedo al margen. Porque estos que dicen tener la sana enseñanza son mentirosos. Pero mi amigo, mi amiga, hoy escuchaste que no todo es así. No todos son Figelo o Hermógenes. Hay en nuestros días hombres y mujeres como Pablo, Timoteo o como Onesíforo, fieles al Señor y que verdaderamente están abrazando la sana enseñanza, esa sana doctrina, y que sirven al Señor sin la necesidad de que los vean. Es por eso que te exhorto, mi amigo, mi amiga, a que vengas a Cristo, porque no será una excusa suficiente para decirle: yo, Señor, no te seguí, porque en esa congregación habían falsos, había muchos Hermógenes. No será suficiente excusa, porque ellos rendirán cuentas de sus actos, pero vos también tendrás que rendir cuentas de tu vida. Y es por eso que debes arrepentirte de tus pecados y por no haber estado siguiendo al Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y únete a la iglesia. No te dejes llevar por aquellos que se quejan, como yo también en mucho tiempo he escuchado. Ellos dicen esto cuando se quejan de aquellos que parecen ser falsos. Y dicen: ¿saben qué? Me fui de esa congregación porque nadie me visitaba. Son todos unos mentirosos. Nadie se preocupa por mí. Es mucho amor, pero poca acción. Mi amigo, mi amiga, no te dejes llevar por esto, y mi hermano, mi hermana, tampoco. Cuando escuches esto, pregúntale a esa persona, ya sea hombre o mujer, pregúntale: ¿y vos? ¿Vos te preocupabas por tus hermanos? ¿Vos los visitabas? ¿Vos los servías? Y yo te aseguro
que será un Hermógenes que simplemente se avergüenza del Evangelio. Por eso es que debes responder a la sana enseñanza. No respondas a las voces de aquellos acusadores, porque sé que todos nosotros no somos perfectos, pero el Señor sigue obrando en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean un reflejo de esa sana doctrina. Hermanos, para terminar, recordemos nuestra identidad. Recuerden, mis hermanos, que fue Dios quien nos salvó y fue Dios quien nos llamó y lo hizo de pura gracia. Ustedes no merecían ser llamados, pero Dios así quiso hacerlo. Él quiso salvarlos sin antes ustedes haber hecho nada. Hermanos, hombres y mujeres, grandes y jóvenes y niños, debemos responder al llamado de nuestro Dios en abrazar las sanas palabras. Esas sanas palabras que salieron de su boca. Es nuestro Dios quien inspiró estas palabras para confortarnos, hermanos. Así como Pablo fue confortado, así también el Señor va a confortar nuestras vidas por medio de su palabra. No podemos cambiarla, no debemos negociarla por ningún motivo. Hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, aferrémonos a las sanas palabras y edifiquemos juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, una iglesia sana y saludable acá en Puerto Madryn.